Hola, soy Edna. Mi hermana una vez se paró frente a toda nuestra familia y me llamó desgracia en una fiesta destinada a celebrar los valores familiares. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que su prometido me saludara con dos palabras que lo cambiaron todo: su señoría. No fue solo un insulto esa noche. Fueron años de traición silenciosa, la forma en que intentaron borrar mi valor cuando nadie miraba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y por qué la verdad era mucho más pesada que las mentiras? La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi pequeña oficina en casa en Charleston, Carolina del Sur, proyectando un brillo tenue sobre pilas de informes judiciales y correos sin abrir. El aire era fresco para principios de otoño, un raro alivio del persistente calor sureño. Mientras revisaba el desorden de la mañana, mis dedos se detuvieron en un sobrecolor crema ubicado entre facturas y notificaciones judiciales. No fue el grosor del papel lo que hizo que mi mano temblara. Fue el escudo en relieve de la familia Bass. Tan familiar, pero tan extraño ahora. El pasado se abrió camino a la superficie, raspando viejas cicatrices que había enterrado bajo años de dignidad autoconstruida. Me senté pesadamente en mi gastado escritorio de roble, mirando el sobre como si pudiera explotar. Mi pulgar trazó la elegante caligrafía que deletreaba mi nombre completo, Edna Marie Bass, como si todavía fuera una de ellos, como si no hubiera sido expulsada, etiquetada como una desgracia, un fracaso, una vergüenza para una familia obsesionada con mantener una fachada pública. Me tomó más tiempo del que debería haber tomado deslizar un abrecartas debajo de la solapa. Dentro había una invitación formal y estéril a la boda de Claudine. Mi hermana, la niña de oro, la que nunca hacía nada malo. Debajo de la gruesa cartulina, algo revoloteó. Una pequeña hoja de papel con letra apresurada: por favor, ven. Te extraño. Mamá. Por un momento me quedé sin aliento por completo. No fue la invitación lo que me deshizo. Fue esa nota, esa pequeña y desesperada súplica de la mujer que una vez se quedó en silencio mientras mi padre me humillaba en una cena familiar llena de gente. La misma madre que nunca había llamado, nunca había escrito, hasta ahora. Presioné la nota contra mi pecho, cerrando los ojos con fuerza. Los recuerdos sangraron. La voz fría y cortante de mi padre: no eres mi hija si no defiendes el legado de Bass. La risa burlona de Claudine cortando el silencio como una cuchilla: eres patética, Edna. Siempre lo has sido. Sacudí la cabeza bruscamente, obligando al pasado a volver a su ataúd. Ya no era tan fácil. Ya no era esa chica rota temblando en la mesa familiar. No después de construir una vida que juraron que nunca tendría. Las horas se difuminaron. Me senté en la mesa de la cocina, la invitación y la nota una al lado de la otra, dándoles vueltas como si pudieran revelar alguna respuesta oculta. El orgullo luchaba con una extraña y dolorosa añoranza. ¿Quería siquiera que me volvieran a ver? ¿Necesitaba su validación después de todo lo que había logrado sin ellos? Al final de la tarde el cielo sobre Charleston se magulló con vetas de púrpura y oro. Las calles bullían de turistas de fin de semana, pero mi mundo permanecía inquietantemente quieto. Observé cómo la luz del sol se desvanecía y, aún así, la invitación permanecía sin abrir sobre la mesa, desafiándome a tomar una decisión. La parte lógica de mí gritaba que la ignorara. Que se pudrieran en su perfección curada sin mí. Pero otra parte, la pequeña y terca voz que me había ayudado a superar las noches de la facultad de Derecho sola, que me había visto pasar por acción de gracias vacíos, susurraba lo contrario. A medianoche agarré mi chaqueta y salí a hurtadillas. Las calles estaban casi vacías ahora, lavadas por la tenue niebla que entraba del puerto. Caminé sin rumbo con las manos metidas en los bolsillos, el corazón latiendo a un ritmo errático contra mis costillas. Charleston dormía sin saber que en un pequeño rincón se libraba una guerra. El orgullo me decía que me mantuviera alejada. La integridad me decía que no importaba lo que pensaran. Pero en algún lugar más profundo, algo crudo exigía un ajuste de cuentas. No para ellos, para mí. Me detuve bajo el tenue resplandor de una farola y saqué mi teléfono. El correo electrónico de RSVP me devolvió la mirada. En espera. ¿Asistirá?, preguntaba simplemente. Me quedé suspendida por un momento, la respiración empañándose en el aire frío de la noche. Luego, con un pequeño y firme asentimiento, escribí: estaré allí.
Mi pulgar presionó enviar antes de que pudiera dudar. El mensaje se desvaneció en la oscuridad. No explotaron fuegos artificiales. Ningún cambio cósmico sacudió la tierra bajo mis pies. Solo el conocimiento silencioso y resuelto de que no había vuelta atrás ahora. Guardé mi teléfono en el bolsillo, me volví hacia casa y di mi primer paso hacia la tormenta que sabía que me esperaba. La noche de Charleston apenas se había fundido con el amanecer cuando me desperté con una extraña claridad zumbando bajo mi piel. Había cruzado un umbral la noche anterior, uno que no podía deshacer. Mis maletas ya estaban empacadas antes de que el sol besara las puntas de las palmeras afuera de mi ventana. Sin gran ritual, sin pausa dramática, solo una mano firme cerrando una modesta maleta, con atuendo apropiado para la corte cuidadosamente doblado dentro. Unas horas más tarde mi auto alquilado crujía por el sinuoso camino de grava de la finca Bass. La casa se alzaba como un gigante dormido, elegante, inmaculada y más fría de lo que la memoria permitía. Aparqué cerca del borde del vasto césped cuidado, lejos de los relucientes vehículos de lujo alineados como pavos reales haciendo alarde de su riqueza. Al salir, alisé el frente de mi vestido verde oscuro. Una elección simple pero precisa. Sin lentejuelas, sin escote pronunciado, solo confianza cosida en líneas limpias y un corte nítido. Si iba a una batalla, lo haría blindada en mi propia piel, no en sus expectativas. El sol de la tarde se inclinaba dorado sobre los terrenos de la finca, incendiando las extensas carpas y los arcos florales con luz. A lo lejos, la risa sonaba como falsas campanas. Políticos con trajes a medida, abogados con sonrisas cuidadas, socialites envueltas en sedas de diseñador. Todos se movían, tintineando copas, posando para cámaras invisibles. Caminé hacia adelante con la cabeza en alto, negándome a dejar que el peso de sus miradas me frenara. Nadie se me acercó al principio. Nadie se atrevió. Y luego, a través del reluciente espacio de recepción, una voz cortó el zumbido de charlas sin sentido: Su señoría. No sabía que estaría aquí. Las cabezas se volvieron bruscamente como si estuvieran sincronizadas. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Las copas de champán se congelaron en el aire. Allí estaba él, Calvin Montgomery, el prometido de Claudine, de pie junto a la fuente con una sonrisa atónita abriéndose paso en su rostro. Sus ojos azules brillaban con genuino respeto mientras cruzaba la terraza de mármol hacia mí, extendiendo una mano como si nos reuniéramos en una gala, no en medio del campo de batalla del juicio de mi familia. Le estreché la mano con firmeza, mi corazón latía tan fuerte que temía que otros pudieran oírlo. Juez Bass, dijo lo suficientemente alto como para que la mitad de la fiesta lo escuchara. Es un verdadero honor conocerla fuera de la sala del tribunal. Una onda se movió a través de la multitud reunida como una descarga eléctrica. Algunos invitados parpadearon confundidos. Otros intercambiaron miradas de horror apenas disimuladas. Por el rabillo del ojo vi a Claudine congelada a mitad de la risa, la máscara perfecta resbalándose lo suficiente como para revelar el pánico debajo. La mandíbula de mi padre se tensó tanto que casi esperaba oír crujir sus muelas. Se suponía que el nombre Bass evocaba imágenes de dinero antiguo, dinastías inmobiliarias e influencia política pulida, no escándalo, no independencia judicial. Igualmente, dije suavemente, ignorando la inhalación colectiva a nuestro alrededor. Por un glorioso momento, parada allí bajo un dosel de luces de hadas y cortesía forzada, no era Edna la desgracia. Era Edna Bass, su señoría, una mujer que no habían podido romper. Cuando Calvin se alejó, llamado por un pariente ajeno, permanecí clavada en el lugar, saboreando el caos que, sin saberlo, había desatado a mi alrededor. Los susurros florecieron como malas hierbas a través del mármol pulido. Pensé que ella era... ¿Escuchaste lo que la llamó? ¿Desde cuándo es jueza? Su confusión era casi dulce. La cena fue una farsa de cubiertos tintineantes y sonrisas forzadas. Me sentaron cerca del borde de la mesa principal del banquete, una ubicación calculada para minimizar mi presencia sin desterrarme por completo. De vez en cuando veía a Claudine lanzándome miradas de pánico, su prometido felizmente ignorante mientras encantaba a los donantes y funcionarios locales. Mi padre se sentaba a la cabeza de la mesa con el rostro impasible, pero sus dedos tamborileaban a un ritmo errático contra la madera pulida. Una señal que probablemente pensó que había superado.
Apenas toqué mi comida, en cambio, bebí un vaso de agua y estudié a los jugadores desplegados ante mí. Después del tercer plato incómodo, cuando los invitados comenzaron a moverse en sus asientos y a murmurar sobre puros y cócteles, mi madre apareció a mi lado como si la hubiera conjurado mi anhelo silencioso. Dorothy Vass, reina de la sonrisa pasiva y la desviación pulida. Camina conmigo, Edna, dijo en voz baja, su voz apenas cortando a través del bullicio. Sin esperar una respuesta, se volvió hacia el jardín lateral. En contra de todos mis instintos, me levanté y la seguí. El crepúsculo envolvía los setos en púrpuras y grises apagados mientras nos alejábamos de la multitud murmurante. Solo cuando estuvimos a salvo fuera del alcance del oído, se detuvo volviéndose para mirarme con una mezcla de culpa y algo sorprendentemente cercano al miedo. Envié la invitación, dijo rápidamente, los ojos moviéndose hacia la mansión detrás de nosotros. Tu padre. Claudine y ellos no lo saben. La miré fijamente, las palabras atascándose en mi garganta. ¿Por qué?, pregunté finalmente con la voz más áspera de lo que pretendía. Sus manos se retorcieron, estrangulando la vida de su brazalete de diamantes. Porque te extrañaba. Porque estuvo mal lo que hicimos. ¿Cómo te abandonamos? Una ráfaga de viento revolvió su cabello cuidadosamente recogido. Por una vez, no levantó la mano para arreglarlo. No pude hacerlo cambiar de opinión, entonces susurró. Debí haber luchado más. Debí haber. Sacudió la cabeza, impotente. Lo siento, Edna. Por un largo momento me quedé allí parada, mirando a la mujer que una vez había sido una fortaleza de silencio contra mis súplicas. Quería enfurecerme. Quería exigir saber por qué había tardado tanto, por qué se había quedado allí parada mientras me destripaban en esa cena de hace tanto tiempo. Pero en cambio me escuché decir, gracias por invitarme. Porque tal vez algunas heridas no sangraban para siempre. Tal vez algunas grietas dejaban pasar suficiente luz para construir algo nuevo. Por el rabillo del ojo capté movimiento. Mi padre salía a la terraza escudriñando el jardín. Nuestro momento había terminado. Ve, dije en voz baja. Antes de que te vea. Dorothy asintió una vez bruscamente como un soldado recibiendo órdenes. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la casa. Me quedé clavada entre los setos sombreados, respirando el pesado aroma de las magnolias, sintiendo la réplica de la noche asentarse profundamente en mis huesos. Las paredes se habían agrietado esta noche, pero la inundación apenas comenzaba. Esperé hasta que el último susurro del perfume de mi madre se desvaneció en el aire nocturno antes de arrastrar los pies de regreso hacia la brillante finca. El salón principal palpitaba con la risa y el tintineo de copas de una multitud que era demasiado buena para fingir. Cada paso hacia la reunión se sentía más pesado, pero me obligué a seguir adelante con la barbilla levantada, la columna recta, la armadura completamente abrochada. La cena de ensayo se celebraba en el gran salón de baile, un espacio cavernoso revestido con arañas de cristal, cortinas con ribetes dorados y largas mesas cubiertas de porcelana fina. El murmullo bajo de la conversación llenaba el aire mientras los camareros se movían entre los invitados, sus bandejas de plata brillando bajo las cálidas luces. Entré silenciosamente por las puertas dobles con la esperanza de mezclarme con el fondo. En cambio, como si sintieran carne fresca, las cabezas giraron. Las miradas perforaron el aire como pequeños dardos, ninguno de ellos sutil, todos pesados de expectación. Alguien tosió ostentosamente. Unos pocos rieron disimuladamente detrás de sus copas. Ignorándolos, me dirigí a mi asiento asignado en el extremo de una larga mesa brillante, donde aparentemente pertenecían los miembros menos importantes de la familia. El mantel era tan blanco que casi dolía mirarlo. Todo brillaba, pulido y afilado, al igual que las sonrisas dirigidas en mi dirección. Apenas tuve tiempo de beber el agua que me pusieron delante antes de que la voz de Claudine, alta y quebradiza, se elevara por encima del educado ruido de los cubiertos. Antes del postre gorjeó golpeando una copa de cristal con una uña cuidada, me gustaría hacer un brindis rápido. Todas las conversaciones se detuvieron. La atención, previamente dispersa, se centró en ella como limaduras de hierro en un imán. De pie bajo la araña más grande, Claudine parecía la portada de una revista, impecable, ensayada, intocable. Sonrió dulcemente a la multitud, luego brevemente dejó que su mirada se dirigiera hacia mí.
Algo frío se deslizó por mi columna vertebral. Levantó su copa en alto. Familia, comenzó con voz melosa, es lo que nos une, nos eleva y a veces bueno, a veces define quiénes entre nosotros son verdaderamente dignos del nombre. Las primeras fisuras de inquietud se abrieron paso en la habitación. Algunos invitados se movieron incómodos. Algunos de nosotros, continuó Claudine, girándose ligeramente para que solo yo pudiera captar completamente el brillo en sus ojos, hemos pasado nuestras vidas honrando el legado de nuestra familia. Otros han elegido caminos que, bueno, digamos que no reflejan del todo los estándares que todos apreciamos. La risa aguda, cruel, casi alegre, onduló por un rincón de la habitación. Alguien en el otro extremo resopló audiblemente. Capté fragmentos de comentarios susurrados. ¡Qué desperdicio! No abandonó. No pudo soportarlo, Me apretó la garganta, pero me negué a apartar la mirada. Claudine bajó su copa con un delicado tintineo. Por la familia y por recordar siempre quiénes estamos destinados a ser. Las copas se levantaron vacilantes, torpemente. Algunos invitados bebieron. La mayoría simplemente se quedaron mirando. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de 100 juicios silenciosos presionándome. Mis manos se apretaron debajo de la mesa, la tela de mi vestido arrugándose bajo mi agarre. Respira. No les des la satisfacción. La risa se reanudó. Más áspera ahora, con una alegría cruel que espesaba el aire. La tía Margot se inclinó sobre su plato hacia el tío Víctor, susurrando en el escenario lo suficientemente alto como para que se oyera. Bueno, al menos finalmente hizo algo de sí misma en un tribunal del que nadie ha oído hablar. Es jueza, se rió Víctor, sacudiendo la cabeza. Apuesto a que son tonterías de multas de tráfico. Otra oleada de risas. Bebí mi agua lentamente, dejando que el líquido helado lavara la bilis que subía a mi garganta. ¿Sabes?, dijo el primo Philip desde 2 asientos más abajo, su voz audible, algunas personas simplemente no están hechas para la grandeza. Es triste de verdad. La humillación se arremolinaba a mi alrededor, cada palabra una pequeña daga precisa. Sin embargo, exteriormente permanecí quieta, una estatua en medio de la tormenta. Por dentro, algo comenzó a agrietarse. No de la forma que ellos querían, no rompiéndome, sino liberándome. Enderecé mi columna, dejé mi copa con un suave tintineo y me puse de pie. Todos los ojos de la habitación se volvieron hacia mí. Casi podía oír la respiración colectiva contenida, la repentina agudeza de la atención, como si sintieran que habían presionado demasiado. Levanté mi propia copa, encontrando la mirada sorprendida de Claudine directamente. Por el éxito, dije claramente, mi voz cortando el silencio. El éxito no se mide por el nombre que heredas. Se mide por las vidas que tocas, la dignidad que mantienes y las batallas que libras cuando nadie te aplaude. El silencio se extendió tenso, casi insoportable. Tomé un sorbo lento, luego volví a colocar la copa sobre la mesa con deliberada calma. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé a lo largo del pasillo, pasando por las bocas abiertas y las miradas congeladas, las arañas arrojando luz rota sobre mi camino. Nadie se atrevió a detenerme, ni siquiera mi padre. No necesitaba sus aplausos. Necesitaba mi propia maldita dignidad. Dejé el salón de baile atrás sin mirar hacia atrás, los murmullos de mi familia plegándose en un zumbido sordo y distante. Para cuando llegué a la casa de huéspedes donde me habían asignado para pasar el fin de semana, la ira dentro de mí se había enfriado a algo más agudo, algo que no quemaba sino que cortaba. El sueño llegó en ataques inquietos, los acontecimientos de la noche repitiéndose en un bucle amargo detrás de mis ojos cerrados. Cuando la luz temprana finalmente se deslizó por el techo, me arrastré fuera de la cama y me enfrenté al nuevo día. El desayuno buffet ya estaba en marcha cuando entré en el comedor principal. Se suponía que era un evento íntimo para la familia y amigos cercanos, una oportunidad para mezclarse antes de las festividades finales de la boda. En cambio, se sintió como entrar en un tipo diferente de campo de batalla. En el momento en que entré, la energía cambió. Las conversaciones se detuvieron por un instante antes de reanudarse, demasiado brillantes, demasiado artificiales. Los platos tintineaban demasiado fuerte. Las sillas raspaban el suelo pulido. Me moví por la habitación con cuidado, seleccionando un plato de huevos y fruta, fingiendo no notar el efecto dominó de mi presencia.
Por el rabillo del ojo capté fragmentos. ¿Escuchaste? Despedida, dijeron. Algún tipo de mala conducta. Falsificó un título. ¡Qué vergonzoso! Imagina arrastrar el nombre Vas por ese tipo de lodo. Cada palabra cortaba más profundo, aunque nadie se atrevía a decírmelas directamente. Era el tipo de crueldad calculada que no dejaba huellas dactilares, pero sí todos los moretones. Tomé asiento en una pequeña mesa vacía cerca de la ventana, pinchando un trozo de melón con fuerza innecesaria. Al otro lado de la habitación, Claudine se rió demasiado fuerte de algo que dijo Calvin, su mano rozando su brazo posesivamente. La sonrisa de Calvin parecía tensa. Me miró brevemente, luego apartó la mirada con la misma rapidez, la culpa brillando en sus rasgos. Así que este era su siguiente movimiento. Desacreditarme silenciosamente, asegurándose de que para cuando llegara la boda real, yo no sería más que una mancha que esconder bajo la alfombra. Aparté mi plato sin apetito. Más tarde esa tarde la familia organizó un almuerzo informal en el jardín para los invitados de fuera de la ciudad, una forma de mostrar los extensos terrenos y los exuberantes jardines de la finca. Las mesas estaban dispuestas bajo enormes carpas blancas, la brisa de verano cargada con el aroma de rosas y hierba cortada. El maestro de ceremonias contratado, una celebridad local menor con 2 dientes blancos y una voz de radio, entretenía a la multitud con chistes ensayados y anécdotas sobre el amor y el matrimonio. Todo era bastante inofensivo, hasta que dejó de serlo. Y por supuesto, dijo arrastrando las palabras, sonriendo ampliamente, cada familia tiene ese superdotado. Ya saben, el que nos hace quedar mal a todos, o cree que lo hace. Una oleada de risas. Y oye, cada familia también tiene una oveja negra, ¿verdad? La que se vuelve demasiado creativa con su currículum. La risa se hizo más fuerte, algunos invitados mirando no tan sutilmente en mi dirección. Me quedé congelada, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El maestro de ceremonias se rió entre dientes. Digamos que algunas personas en esta fiesta podrían ser mejores narrando historias que ganando victorias en la corte, ¿eh? La tía Margot se inclinó para susurrarle algo al tío Víctor. Él se rió, limpiándose la boca con la servilleta. Claudine sonrió tímidamente, fingiendo inocencia detrás de su copa de champán. La picadura fue deliberada, precisa a una evisceración pública, pero con suficiente negación plausible para que nadie pudiera acusarla de un ataque abierto. Me mordí el interior de la mejilla, obligando a mi expresión a permanecer neutral. Levantándome de la mesa lentamente, caminé hacia el perímetro del jardín cubierto de setos, fingiendo admirar las rosas. Necesitaba la distancia, la tranquilidad, el espacio para pensar. La humillación ardía en mi pecho, caliente y corrosiva. Pero debajo de ella, algo más frío y claro había comenzado a cristalizar. Pensaban que me estaban enterrando. Lo que no se daban cuenta era que me estaban entregando la pala. Podía quedarme aquí y seguir tragando el veneno que me daban con cuchara, o podía empezar a planear mi antídoto. Me apoyé en la vieja fuente de piedra, observando cómo la luz del sol bailaba sobre la superficie del agua. En algún lugar profundo de mis entrañas, un voto silencioso comenzó a echar raíces. La próxima vez no solo me defenderé. La próxima vez los expondré. Si querían una guerra, la tendrían. Pero se libraría en mis términos, no en los de ellos. Al otro lado del jardín, la risa de Claudine flotó hacia mí de nuevo, alta, quebradiza, triunfante. Me permití una pequeña sonrisa. Disfruta tu vuelta de la victoria, hermana. La carrera aún no ha terminado. La mañana siguiente llegó con un calor sofocante y pesado, el tipo de calor que te presiona la piel y parece embotar los bordes de todo a tu alrededor. Me vestí cuidadosamente poniéndome una blusa blanca impecable y pantalones negros, una armadura de algodón e hilo. El reflejo que me devolvía la mirada en el espejo de la casa de huéspedes era uno que apenas reconocía, tranquilo, sereno, pero con un brillo duro en los ojos que no había estado allí antes de este fin de semana. El brunch previo a la boda solo para la familia se celebró en una de las terrazas acristaladas de la finca. Paredes de vidrio dejaban entrar demasiada luz solar, haciendo que se sintiera como estar atrapado en una jaula dorada. Todos ya estaban reunidos cuando llegué. Mi padre a la cabeza de la mesa, Claudine a su lado, Calvin rígido a su lado,
Dorothy sentada en silencio 2 asientos más abajo, sus ojos moviéndose hacia mí una vez, llenos de algo complicado y quebradizo. La conversación, rígida y forzada, giraba interminablemente en torno a los mismos temas: legado, reputación, ambición, todas las cosas que aparentemente había desperdiciado. Escogí un asiento en el extremo más alejado de la mesa, mordisqueando un croissant que no tenía intención de comer. Sucedió tan rápido que ni siquiera hubo tiempo de prepararse. Edward dejó su taza de café con un tintineo decisivo, cortando la charla forzada de la habitación como una cuchilla. Su mirada se clavó en la mía, fría, desprovista de cualquier cosa que se pareciera al afecto. «Quiero que se sepa», dijo con voz lo suficientemente alta como para cortar el murmullo educado, «que a partir de este día, Edna Bass ya no se considera parte del futuro de esta familia. Ha elegido su propio camino y ya no se alinea con los valores que defendemos». Se podía sentir como el aire era succionado de la habitación. Los tenedores tintineaban contra los platos. Alguien tosió torpemente. Claudine se recostó en su silla, triunfante, con los ojos brillantes. Me quedé perfectamente quieta, dejando que las palabras colgaran allí, absorbiendo el aguijón como una bofetada en la cara. Nadie salió en mi defensa. Ni Calvin, que evitó mi mirada. Ni mis primos, que se ocuparon de sus platos. Ni siquiera Dorothy, que se sentó congelada, temblando muy levemente. Lo vi venir antes de que se desarrollara por completo. Edward se volvió hacia los invitados, esa sonrisa de político extendiéndose por su rostro. «Mi esposa», dijo colocando una mano pesada sobre el hombro de Dorothy, «quiere extender las disculpas de nuestra familia por cualquier interrupción causada este fin de semana». Dorothy se estremeció bajo su tacto, pero se levantó obedientemente, las manos apretando la servilleta entre los dedos como si fuera lo único que la mantenía en pie. Lo siento mucho por cualquier vergüenza», murmuró, su voz apenas audible al otro lado de la habitación. «Las elecciones de Edna no reflejan las creencias de nuestra familia». Se me revolvió el estómago. Quería gritar, arrancar la pesada araña del techo y lanzarla directamente a través de las paredes de cristal que nos atrapaban en esta obra enfermiza. Pero no me moví. Me quedé allí sentada con la cara de piedra, viendo a mi madre disculparse por mi existencia. Algo dentro de mí, algo frágil e insensato, finalmente se rompió. Me levanté lentamente, la silla raspando bruscamente contra el suelo de mármol. Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo. Enderecé mi columna y alisé el frente de mi blusa, sintiendo cada pizca de furia, dolor y traición fusionarse en algo más frío, algo más afilado. «Pueden repudiarme todo lo que quieran», dije, mi voz cortando clara y firme a través del silencio atónito. «Pueden borrar mi nombre de sus testamentos, sus discursos, sus recuerdos. Pueden fingir que nunca existí». Me alejé de la mesa, la luz del sol de la tarde atrapando la plata de mis pendientes, proyectando breves destellos de luz sobre los rostros atónitos que me miraban. «Pero sepan esto», continué con voz firme, «no me están borrando porque fracasé. Me están borrando porque tuve éxito sin su permiso». La tía Margot jadeó suavemente. Calvin se movió incómodo. La sonrisa de Claudine flaqueó. Miré directamente a mi padre. «No pueden borrarme simplemente porque superé su jaula». Con eso giré sobre mis talones y salí de la terraza acristalada. Mis pasos resonaban contra el mármol como disparos. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Finalmente habían trazado su línea y yo había trazado la mía. El sol comenzaba su lento ascenso hacia el cielo mientras cruzaba los jardines de regreso al ala de invitados. La nitidez de mi desafío anterior todavía se aferraba a mí como una armadura, pero por dentro el aire se sentía más delgado, más pesado, como si una mano invisible estuviera dando cuerda al reloj cada vez más apretada hacia una ruptura inevitable. No tuve que esperar mucho. Al mediodía, el mundo de Calvin se abrió de golpe. Lo encontré paseando cerca de los establos, su chaqueta de traje abandonada en una cerca cercana, las mangas arremangadas, la corbata suelta alrededor del cuello. Su rostro estaba pálido y furioso de una manera que no había visto antes, como si apenas se contuviera. «Calvin», llamé con cuidado manteniéndome a unos pasos de distancia. Se giró bruscamente al oír mi voz, un fajo de correos electrónicos impresos apretado en una mano, arrugado y tembloroso. «Lo planearon», dijo con voz ronca. «Tu padre, Claudine, lo planearon todo.
Di otro paso cauteloso hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Sin responder, me metió los papeles en las manos. Los escaneé rápidamente. Correos electrónicos internos de la familia, susurros de gestión de la reputación, preocupaciones fabricadas enviadas anónimamente a mi junta de ética judicial, tácticas de difamación diseñadas para sembrar dudas en lugares poderosos, falsos denunciantes, quejas falsificadas, todo con un objetivo: destruir mi reputación profesional, despojarme de todo lo que había construido. Se me secó la garganta, pero me obligué a encontrar los ojos devastados de Calvin. Lo siento mucho, dijo con voz ronca. No lo sabía. Debería haberlo visto. Doblé los papeles cuidadosamente, sintiendo una fría claridad posarse sobre mí. Esto nunca se trató de que yo avergonzara a la familia, dije en voz baja. Se trataba de control, de castigar a la única persona que se negó a seguir sus reglas. Calvin asintió con la cabeza entumecido, como si estuviera despertando de un largo y feo sueño. Abrió la boca para decir algo más, pero nos interrumpieron. Un mensaje de texto llegó a mi teléfono. Era de la oficina administrativa del tribunal. Se habían presentado acusaciones anónimas contra mí esa misma mañana, cuestionando mi conducta ética, sugiriendo que había aceptado sobornos, que había cometido perjurio en un caso reciente. Mentiras cada palabra. Pero el momento, pocas horas después del repudio público de Edward, no era coincidencia. Cerré los ojos por un breve momento tembloroso, estudiándome a mí misma. Esto era todo, el verdadero ataque. No estaban satisfechos con eliminarme de las fotos familiares. Querían destruir el trabajo de mi vida también. Cuando abrí los ojos, Calvin me estaba mirando. Una pregunta en su rostro que no se atrevía a decir en voz alta. Sacudí la cabeza. No voy a huir, dije. Que lo intenten. Más tarde ese día, acepté reunirme con Edward para una discusión privada durante el almuerzo. La invitación había llegado a través de Dorothy, expresada con suficiente inocencia. Una oportunidad para aclarar las cosas. Pero en el segundo en que entré en el comedor privado con paneles de roble del club de campo, lo supe. Edward estaba esperando sentado cómodamente, una carpeta de cuero junto a su vaso de whisky. No se levantó para saludarme. Siéntate, dijo. Permanecí de pie. Sin preámbulos, abrió la carpeta y deslizó un grueso contrato sobre la mesa hacia mí. Mis ojos recorrieron el encabezado: Acuerdo prenupcial de la familia Bass y descargo de responsabilidad público. En resumen, si alguna vez me casaba, se me exigiría firmar un documento renunciando públicamente a cualquier reclamo futuro de mi cónyuge al nombre o fortuna de Bass. También me vería obligada a admitir falsamente que había tenido problemas de conducta profesional y que la familia se había visto obligada a distanciarse por razones éticas. Era un asesinato de carácter formalizado en papel, para siempre. No me senté. No toqué el contrato. En cambio, me incliné hacia adelante, plantando ambas manos sobre la mesa. ¿Esta es tu idea de cierre?, pregunté. Edward sonrió. Es protección contra las consecuencias que estás a punto de provocar sobre ti misma. La audacia era casi impresionante. Tienes miedo, dije con voz baja pero firme. Miedo de que tenga éxito a pesar de ti, de que la gente vea a través de las mentiras y se dé cuenta de que no eres más que un cobarde que se esconde detrás de un nombre en ruinas. Por un momento, solo un destello, vi algo feo retorcerse en sus rasgos. Luego desapareció, reemplazado por una desestimación suave. Fírmalo, dijo. Oh no. De cualquier manera, estás fuera. Cogí el contrato con dos dedos como si fuera algo sucio. Lo rompí cuidadosamente por la mitad y dejé caer los pedazos sobre el prístino mantel blanco. La cara de Edward se volvió de un tono carmesí. Giré sobre mis talones y salí sin decir una palabra más. Encontré a Calvin esperando junto a la entrada del club, con una expresión sombría en su rostro. ¿Cómo te fue?, preguntó. Sonreí con tristeza. Exactamente como tenía que ser. Asintió con la cabeza, los labios apretados en una fina línea. Hay algo más, dijo después de un rato. Tienes que ver esto. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre Claudine y una de sus damas de honor, discutiendo alegremente cómo habían sembrado rumores en los medios de comunicación.
Como planeaban terminar lo que habíamos comenzado antes del día de la boda. La mano de Calvin temblaba. No puedo casarme con ella, dijo con la voz entrecortada. No puedo ser parte de esto. Le puse una mano en el brazo, apoyándolo. No tienes que hacerlo, dije. Tienes una opción. Me miró, una vieja versión de lealtad volviendo a la vida en sus ojos. Estoy contigo, dijo simplemente. Pase lo que pase. Apreté su brazo una vez con firmeza. Esto ya no se trataba de alianzas románticas. Se trataba de supervivencia de verdad, de incendiar un imperio podrido para que algo honesto finalmente pudiera crecer. Me habían subestimado. Ese fue su primer error. Sería el último. El cielo era de un gris acerado y sombrío cuando la mañana de la boda se acercaba sigilosamente. La lluvia amenazaba en los bordes del horizonte, proyectando una pesada quietud sobre la finca que se sentía menos como una celebración y más como la inquietante calma antes de un desastre. Me paré junto a mi ventana con los brazos cruzados sobre el pecho, viendo al personal correr por el patio colocando rosas blancas y cintas plateadas de último minuto sobre todo lo que no gritaba opulencia. En algún lugar profundo de mi interior, sabía que hoy no terminaría como Claudine imaginaba, y estaba lista. Calvin actuó más rápido de lo que nadie esperaba. A las 8 en punto convocó una reunión privada con los ancianos de la familia, tíos, tías, Dorothy, Edward. No, Claudine, todavía no. No me invitaron a esa reunión, pero no necesitaba estarlo. Observé desde la distancia cómo Calvin se paraba en el centro de la terraza acristalada, con la postura rígida, la voz tranquila pero cortante. No podía oír cada palabra, pero las expresiones decían lo suficiente. Sorpresa, horror, rabia y luego resignación. En una hora, la noticia se filtró como agua que se filtra a través de una presa agrietada. La boda se pospuso indefinidamente. Oficialmente se atribuyó a diferencias irreconciliables. Pero todos sabíamos la verdad. La imagen perfecta de la familia Bass se agrietó audiblemente en el silencio que siguió. Los invitados se movían confundidos. Mujeres agarrando sus perlas. Hombres ajustándose las corbatas, fingiendo no escuchar a escondidas. Tal vez sean nervios, susurró alguien cerca de la fuente. Tal vez la presión lo afectó, murmuró otro sobre mimosas. Pero nadie se lo creyó. La historia no encajaba. No cuando Claudine salió de la casa momentos después, con la cara pálida bajo capas de maquillaje, los ojos moviéndose salvajes y frenéticos. No cuando Edward pisoteó el césped con la mandíbula apretada, negándose a mirar a nadie a los ojos. No cuando Dorothy se sentó congelada en un banco con las manos apretadas con demasiada fuerza en su regazo, mostrando la parte blanca de sus nudillos. No, algo había detonado y todos olían el humo. Al final de la tarde, Calvin lo hizo oficial. Subió capturas de pantalla a sus redes sociales. Las justas, no demasiadas. Correos electrónicos entre Claudine y Edward riéndose de su plan para sabotearme. Copias de preocupaciones fabricadas presentadas anónimamente al comité de ética de mi corte. Borradores de declaraciones juradas falsas que Claudine había redactado con sus damas de honor como seguro en caso de que Calvin se arrepintiera. En una hora, las capturas de pantalla se volvieron virales. En 2 horas algunos invitados prominentes, magnates de negocios, jueces, políticos, comenzaron a retirarse silenciosamente de los acuerdos comerciales de la familia Bass. Acuerdos que le habían llevado años a Edward construir. Acuerdos que se evaporaron con un solo clic, una sola traición pública. Los furiosos mensajes de texto comenzaron a volar poco después. No me molesté en leerlos todos. De Claudine, lo arruinaste todo. De Edward, estás muerta para nosotros. De primos y primos segundos al azar que apenas recordaba, espero que estés feliz. No lo estaba, no porque me complaciera la destrucción, sino porque fueron sus propias manos las que encendieron la cerilla. Todo lo que había hecho fue negarme a sofocar las llamas por más tiempo. Más tarde esa noche me senté afuera en los escalones de piedra, con una manta sobre los hombros, bebiendo un vaso de bourbon que Calvin me había entregado silenciosamente antes de desaparecer en la noche. El cielo finalmente se abrió en una lenta lluvia llorosa. Se sentía apropiado. Al otro lado del patio, el arco de la boda estaba abandonado, las cintas caídas, las flores golpeadas por el clima.
Podía oír a Claudine gritando en algún lugar dentro de la casa. Sollozos salvajes e histéricos que no intentaban ser dignos ahora. No me inmuté. Tampoco sonreí. No se trataba de venganza. Se trataba de supervivencia, de dignidad recuperada, de la verdad finalmente derribando las bonitas mentiras que se habían envuelto durante tanto tiempo. Pensé en la chica que había sido hace tantos años, la que había dejado este lugar con nada más que una maleta y una columna vertebral que no estaba segura de que fuera lo suficientemente fuerte. Habría estado aterrorizada de enfrentar todo esto, pero no la mujer que era ahora. El imperio que construyeron sobre mentiras se estaba resquebrajando, y yo estaba lista para verlo caer. Los primeros rayos de la mañana atravesaron las nubes bajas, pintando las calles mojadas de Charleston de oro. Me paré frente al espejo de mi baño, ajustando la simple cadena alrededor de mi cuello, mi respiración estable a pesar del torbellino que sabía que esperaba afuera. Hoy ya no se trataba de ellos. Hoy se trataba de mí. Me puse mi traje azul marino, una pieza a medida que había comprado hace años cuando aún no podía permitírmelo. Una promesa silenciosa a la mujer que esperaba convertirme. No tenía idea entonces de cuánto se necesitaría esa versión de mí hoy. Al mediodía, la ceremonia anual de entrega de premios de la Asociación Legal de Charleston estaba llena. Jueces, abogados, líderes comunitarios, reporteros, algunos rostros que reconocí de la debacle de la boda, otros que una vez habían susurrado dudas a mis espaldas. Ahora se sentaban en filas ordenadas frente a un gran escenario cubierto con banderas dignas de color azul y plateado. Un silencio espeso llenó la habitación cuando el orador principal, un juez federal cuyo respeto no se daba a la ligera, subió al podio. Damas y caballeros, comenzó su voz resonando clara y firme, hoy honramos no solo la excelencia profesional, sino también la resiliencia, la integridad, el tipo de coraje que transforma los sistemas rotos. Y luego dijo mi nombre. Edna Bass. Una onda recorrió la audiencia, sutil pero inconfundible. Algunos aplaudieron de inmediato, otros dudaron y luego se unieron. El aplauso creció, no cortés, no obligatorio, sino real. Cuando subí a ese escenario, no caminé sola. Llevaba cada noche que pasé estudiando libros de leyes, cada burla que me había tragado, cada mentira que me negué a dejar que me definiera. Y cuando me entregaron el premio de cristal grabado simplemente con por integridad y servicio inquebrantables, lo sostuve en alto, no por el apellido grabado detrás de mí en las sombras, sino por la mujer que había luchado por estar aquí sin él. Por una vez, las cámaras no fotografiaron a Edward Bass. Me fotografiaron a mí. La ironía no pasó desapercibida para mí. La misma multitud que una vez celebró el compromiso de Claudine ahora celebraba mi supervivencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la desesperación tiene un olor. Y esa tarde la campaña de relaciones públicas de Claudine se lanzó en un lamentable y estridente intento de reescribir la historia. Una brillante publicación de Instagram, sonriendo débilmente con la leyenda, a veces la envidia familiar destruye lo que el amor construye. Orando por la curación y el perdón. Entrevistas falsas y llorosas plantadas en blogs locales. Amigos anónimos insinuando que yo había manipulado los eventos, que la pobre Claudine había sido cegada por su propia lealtad. Pero esta vez, Internet no siguió el juego. No pasó mucho tiempo para que los verdaderos reporteros, del tipo que Claudine no había sobornado ni intimidado, profundizaran. Las capturas de pantalla resurgieron. Aparecieron relatos de denunciantes. El personal que una vez trabajó en las campañas de Bass confirmó anónimamente los detalles. En 24 horas el nombre de Claudine se convirtió en un chiste en Twitter. Tal vez quieras invertir en mejores mentiras la próxima vez, cariño, decía una publicación viral, acumulando miles de me gusta. La simpatía del público no solo cambió, sino que se rompió como una goma elástica. De repente yo no era la oveja negra. Era el fénix, la superviviente, la historia con moraleja que todos querían citar cuando hablaban de perseverancia e integridad. Y Claudine se desvaneció. No en llamas, no en drama, solo en el lento y doloroso silencio reservado para aquellos cuyas máscaras finalmente se caen, y a nadie le importa lo suficiente como para ayudarlos a volver a ponérselas. Esa noche me senté sola en los amplios escalones de mármol del juzgado, con mi premio a mi lado, la ciudad zumbando silenciosamente a mi alrededor. La puesta de sol ardía baja contra el horizonte, fundiéndose con la oscuridad.
Debería haberse sentido como una victoria total, y en cierto modo lo fue. Pero también había un vacío. Pequeño y agudo, escondido en los rincones de mi pecho. Ganar no había borrado las cicatrices. No había recuperado los años que había perdido luchando por restos de amor de personas incapaces de darlo. Tracé el borde de mi copa con un dedo. Pensando en Dorothy, en la vacilante disculpa que me puso en la mano como un regalo culpable, en Calvin todavía recogiendo los pedazos rotos de su propia traición. Habíamos sobrevivido, pero ninguno de nosotros salió ileso. Aún así, por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como una página en blanco. Y yo elegiría la historia que vendría después. No ellos. Ya no. El aire de la primavera olía diferente ese día, más cálido, más limpio de alguna manera, como el tipo de mañana que solo se obtiene después de que una larga y violenta tormenta finalmente se ha agotado. Metí el periódico bajo el brazo, otro artículo con mi nombre, esta vez en la portada, y giré por el estrecho sendero de ladrillos hacia una casa familiar. La casa de Dorothy, el lugar donde tanto silencio había vivido durante tanto tiempo. Me había invitado a tomar el té sin expectativas, sin grandes reconciliaciones exigidas, solo té. Casi no había ido, pero algo en la forma en que lo había pedido, simple, humana, sin pretensiones, me había hecho decir que sí. La puerta mosquitera crujió cuando entré en el porche. Dorothy la abrió antes de que pudiera llamar. Parecía mayor de lo que recordaba, los hombros un poco más encorvados, los ojos rodeados de un cansancio que no había estado allí antes. Pero también había algo más. Algo crudo, algo real. Pasa, Edna, dijo en voz baja. La sala de estar no había cambiado mucho. El mismo sofá floral gastado, los mismos retratos familiares desconchados que cubrían la repisa de la chimenea, solo que ahora la casa no se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa de café, con 2 tazas desiguales entre nosotras. Durante un rato simplemente bebimos, escuchamos a los pájaros afuera. Finalmente Dorothy dejó su taza con un pequeño tintineo. Te debo una disculpa, dijo con voz temblorosa. La miré, esperando. No solo por los últimos meses, por todo, por quedarme allí parada mientras él. Tragó saliva con dificultad. Tenía miedo. Dejé que mi miedo me empequeñeciera. Y eso te costó más de lo que jamás podré reparar. Se me apretó la garganta, pero me quedé en silencio, dejándola decirlo todo. Quiero que sepas, continuó parpadeando rápidamente, que estoy orgullosa de ti. No porque hayas luchado contra ellos, no porque hayas ganado, sino porque te convertiste en alguien que no les permitió definirte. Metió la mano en un cajón a su lado y sacó una pequeña caja de terciopelo. He estado guardando esto, dijo, deslizándola sobre la mesa. Pertenecía a tu abuelo. Quería que lo tuvieras algún día. Dentro, acurrucado en terciopelo azul, había un viejo reloj de bolsillo de oro. Grabado en la parte posterior estaban las palabras, mantente firme. El aire pareció espesarse a mi alrededor. Cerré la caja con cuidado con las manos firmes. Gracias, dije con voz baja pero segura. Y lo decía en serio. No porque sus palabras borraran los años. No lo hicieron. Nunca podrían. Sino porque finalmente me había visto. Más tarde esa semana, el reconocimiento llegó silenciosa pero públicamente. Un anuncio formal de la Junta Judicial Nacional, Edna Bass, honrada por su servicio ejemplar y su compromiso con la práctica ética del derecho. Fotos en los principales periódicos. Editoriales elogiando mi trabajo. Líderes comunitarios enviando cartas. Ya no era la hija de Edward Bass. Era Edna Bass en mis propios términos, por mi propia creación. En una pequeña recepción organizada por mis colegas, me paré en el podio mirando un mar de rostros. Algunos nuevos, algunos viejos, todos sonriendo sin segundas intenciones. Hablé con sencillez, la integridad no se hereda. Se construye ladrillo a ladrillo, día a día, incluso cuando nadie mira. El aplauso fue genuino, cálido, y no se sintió vacío esta vez. Se sintió ganado. Y la familia mantuve mi distancia. Dorothy y yo encontramos un ritmo tranquilo, almuerzos ocasionales, llamadas telefónicas cautelosas.
Edward, Claudine seguían siendo nombres unidos a un viejo dolor que ya no alimentaba. No les deseaba daño, pero tampoco los invité a mi futuro. Algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos. Algunas puertas deben permanecer cerradas por el bien del alma que sobrevivió a lo que sucedió detrás de ellas. Familia, me di cuenta, no se trata de sangre. Se trata de elección, de respeto, de encontrar o construir a las personas que están contigo, no contra ti, cuando el mundo se inclina hacia un lado. Una noche tranquila, me senté en mi porche, el mismo reloj de bolsillo marcando constantemente en mi mano, el cielo sobre mi teñido de púrpura con la puesta de sol. No quedaban guerras que librar, no quedaban batallas que ganar, solo la posibilidad abierta y salvaje de lo que vendría después. No era una desgracia. Era una superviviente. Y ahora era libre. Tal vez esa sea la verdadera victoria. No se trata de hacer que todos los que dudaron de ti finalmente crean. Se trata de mantenerse firme incluso cuando no lo hacen. Se trata de elegirte a ti misma incluso cuando nadie más lo hará. Y se trata de aprender que a veces la familia que eliges importa más que aquella en la que naces. Si mi historia significa algo es esto, no estás definida por las voces que intentaron silenciarte. Estás definida por el fuego que mantienes vivo dentro de ti, silenciosa, terca, gloriosamente, hasta el día en que el mundo no tenga más remedio que verlo. Todos llevamos cicatrices, pero las cicatrices no son vergonzosas. Son prueba de que luchamos, sobrevivimos y nos convertimos en más de lo que intentó rompernos. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que alejarse de algo o alguien para encontrarse realmente a sí mismos? O tal vez todavía están en esa encrucijada, preguntándose si son lo suficientemente fuertes. Créanme, lo son. Si esta historia les tocó el corazón, dejen un 1 en los comentarios o díganme desde dónde están viendo. Si no conectaron con ella, todavía quiero escuchar sus pensamientos. ¿Qué parte no les convenció? Conectemos y crezcamos juntos.